Preuniversitario Colina. Clases en línea todos los días. Prepara tu PSU en la comodidad de tu hogar, ayudando a cumplir tus sueños. ¿Cómo están, queridos estudiantes? Hoy día vamos a revisar los conflictos del siglo XIX, la lucha entre liberales y conservadores. Esta es la clase número 6. Bienvenidos a esta clase. En esta clase vamos a revisar, tenemos dos grandes objetivos. Uno es revisar qué quiere decir liberalismo en el siglo XIX y conservantismo en el siglo XIX. Y el segundo gran objetivo es explicarte cómo la tensión entre liberales y conservadores permite explicar varios momentos claves del devenir político-institucional, principalmente del siglo XIX. Esos dos objetivos nos convocan en esta clase. Definir lo que es liberalismo y conservantismo del siglo XIX y ver qué tan importante es este conflicto y cómo este determina los procesos históricos del Chile decimonónico. Partamos entonces con la definición de qué es ser liberal y qué es ser conservador. Primero decir que el liberalismo surge en el siglo XVIII, en Europa. Es consecuencia de la Ilustración. Son ideas políticas que nacen al fragor de la Revolución Francesa, de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. Son ideas que criticaban el orden establecido de aquella época, que era monárquico. El liberalismo es antimonárquico. Y también el liberalismo es de tendencia laica. Podía llegar a ser anticlerical. Y si criticaba el orden establecido del siglo XVIII, ¿qué proponían las ideas liberales? Proponían la idea de república, de división de los poderes del Estado, proponían la idea de soberanía popular, proponían la idea de constitucionalismo, proponían la idea de progreso, proponían básicamente las bases de la institucionalidad actual. La actual idea de Estado proviene de estas ideas liberales. República, democracia, división de poderes, soberanía popular son palabras claves para entender el liberalismo. Este liberalismo surge en Europa, en Francia principalmente, se expande por el resto de los países europeos y llega a América vía los criollos que iban a estudiar a las universidades europeas y traían estas ideas ya desde finales del siglo XIX y comienzos del XX. El liberalismo va a ser clave para la evolución política del siglo XIX. Va a representar la fuerza teórica de toda la producción política del XIX. El contrapunto del liberalismo son los conservadores, el conservantismo. ¿Quién eran los conservadores? ¿Qué es ser conservador? Bueno, como su nombre lo indica, conservador viene de conservar. ¿Qué querían conservar los grupos conservadores del siglo XIX? Es difícil de establecer con extrema claridad, ya que los conservadores nunca elaboraron un discurso político tan claro, pero sí lo que tenían claro era conservar el orden establecido. ¿Y de dónde venía ese orden? El orden colonial. Querían conservar el poder de la iglesia, por lo tanto tendían a ser clericales. Tendían a valorar el estatus de la iglesia como influencia en la sociedad chilena. ¿Quiénes eran los conservadores? Los dueños de la tierra, los más viejos, los de más edad, los que no fueron a estudiar a Europa, los que se quedaron acá, los que no querían perder su poder, ni su estatus, ni su localización dentro de la organización social chilena. Los conservadores eran grupos que eran amigos del centralismo, eran amigos del autoritarismo, eran amigos del poder concentrado. Entonces, estos conservadores y estos liberales van a estar en tensión a lo largo de todo el siglo XIX. Revisemos cómo va y cómo corre esa tensión. Bien, para entender esto tenemos que
usted tiene que entender que el siglo XIX se divide en etapas. Vamos a distinguir la etapa de la independencia hasta 1822, 1810, 1822 más o menos, 1822, 1830, la etapa de la organización del Estado, o la búsqueda de la organización del Estado, 1830, 1860 más o menos, la llamada República Conservadora, que también es una etapa de organización del Estado, en donde se termina de organizar, y después de 1860, 61 al 91 la República Liberal, para ya terminar entre 1891 y 1920, 1925 con la llamada República Parlamentaria. Entonces, independencia, organización del Estado, República Conservadora, República Liberal. En la independencia podemos ver la tensión conservadora liberal en el conflicto entre los liberales, entre los patriotas y los realistas. Cuando se produce la invasión napoleónica a España, la élite chilena reacciona. Y los que reaccionan queriendo que la sociedad no se transforme eran los realistas, que querían seguir dependiendo del poder español y de las juntas españolas. Ahí está el origen o la cepa del mundo conservador. Y los patriotas, los que veían en la invasión napoleónica a España la oportunidad de primero de autogobernarse y después de independizarse. Ahí está la cepa del mundo liberal, que veía en la independencia el espacio ideal para la creación de estos proyectos o de estas ideas nuevas que estaban en Europa, que también estaban en Estados Unidos. Es decir, convertir a Chile en una república independiente. Luego, en el periodo de la organización del Estado, aparecen por primera vez grupos políticos claramente identificables con los nombres de liberales o pipiolos y conservadores o pelucones. Los liberales van a tener la iniciativa política en todo este periodo, van a producir la Constitución de 1822, la Constitución moralista, van a producir las leyes federales de 1826 y van a producir la gran Constitución liberal de 1829, que de no ser por la guerra civil de ese año, hubiese sido la Constitución que mayor coherencia tenía y mayor aplicabilidad tenía. Los liberales creían en la idea de Constitución y proyectan un orden del Estado a través de constituciones que establecían república, democracia, incluso federalismo, para el desarrollo de nuestro país. Ahora, obviamente los grupos conservadores reaccionan a eso. Reaccionan porque esta nueva orden constitucional no respeta su estatus dentro de la sociedad. Por eso que fracasaron todas ellas. También habían otros grupos, como los federales, que eran una rama de los liberales, que querían hacer lo mismo que Estados Unidos, pero aquí en Chile, y también estaban en los grupos llamados estanqueros, que eran comerciantes que podían tener un cierto feeling o le hacían un cierto guiño a los grupos conservadores, ya que ellos querían el orden público a toda costa, porque aquel orden permitía comerciar. Todo comerciante le gusta el orden para poder establecer comercio. Ahí estaba Portales, que era estanquero. Y los estanqueros, si bien eran pragmáticos, no tenían, podían utilizar cualquier idea, ya sea conservadora o liberal, lo que les interesaba era el orden, y esto lo unía con el mundo conservador. De hecho, después de la guerra civil de 1829, comienza entonces, en 1830, un nuevo orden que es la República Conservadora, y ahí tenemos lo siguiente. La Constitución del 33, donde se establece el ideario portaliano, en pleno periodo conservador, después de 1829 ganan los conservadores, y los conservadores al triunfar establecen, y aquí, ojo, aquí está lo importante, establecen en un envoltorio democrático, republicano, constitucionalista o liberal, que es la Constitución del 33, adentro de la Constitución del 33 establecieron un orden conservador, autoritario, y en donde el Poder Ejecutivo tenía todo el control. Esa es la gracia de la Constitución del 33. Envoltura republicana, democrática, centro conservador, en donde la idea de poder de Portales se plasma. Autoritarismo del Ejecutivo por sobre el resto de los poderes. El Ejecutivo, a través de la intervención electoral y otra serie de elementos, tenía el control político férreo de la nación. Ahí está el conservantismo. Y eran los conservadores los que estaban encargados de tener el control político, por lo tanto, esto es clave. Los liberales son borrados, son deportados, y en los tres gobiernos conservadores, Prieto, Bulnes, Montt, tenemos un predominio
de este grupo político. Pero va a ser en el periodo de Bulnes y principalmente de Montt, en donde surgen los partidos políticos de oposición. Surge el Partido Liberal, que va a tener como principal bandera de lucha darle más poder al legislativo que al ejecutivo. Y darle más poder al legislativo, queridos estudiantes, es democratizar. Y ahí está la tensión. Los conservadores, que querían mayor poder del ejecutivo por sobre el legislativo, versus los liberales, que querían más poder del legislativo por sobre el ejecutivo. ¿Ya? Más adelante analizaremos la influencia de la Iglesia en esto, que también va a determinar el diagrama político, pero ahora estamos centrados en una perspectiva estrictamente liberal conservadora. Posteriormente, en la República Liberal de 1861 a 1891, aquí, ojo, tenemos lentamente una ascensión del mundo liberal al poder, llegan a ocupar cargos importantes dentro del Congreso y comienzan a presionar al Ejecutivo por hacer reformas. Y aquí están las reformas a la Constitución del 33. ¿Y qué es lo que tienes que aprender aquí? Que esas reformas a la Constitución del 33 persiguen quitarle poder al presidente de la República y dárselo al Congreso. Por ejemplo, termina la reelección de los presidentes. Ahí vemos una que es de capital importancia para entender cómo el presidente de la República pierde poder. El otro eje es un eje religioso, donde están las leyes laicas y también se le quita poder a la Iglesia. Entonces, queridos estudiantes, la tensión liberal conservadora va a ir determinando el devenir político del siglo XIX, y aquí lo que hacemos en este breve punteo o tips es darte los elementos principales de esa tensión política. Pasemos a revisar una pregunta al respecto. El conflicto liberal conservador que se desarrolló en el siglo XIX se caracterizó por determinar el devenir político del siglo, correcto. Representar a los distintos sectores sociales de Chile decimonónico, falso. Porque este conflicto liberal conservador es de la élite, es de los grupos de poder. Los sectores mesocráticos de clase media y los sectores populares están en formación en este siglo, falso. Y expresarse a través de guerras civiles y constantes luchas de poder, correcto. 1 y 3. Debo. Bueno, queridos estudiantes, es de esperar que esta clase les haya sido de utilidad. Nos vemos en la próxima clase. Preuniversitario Colina. Clases en línea todos los días. Prepara tu PSU en la comodidad de tu hogar, ayudando a cumplir tus sueños.